Un viento implacable barre la vasta estepa mongola. Sin impedimentos, su trayectoria no es interrumpida por ningún bosque. Ningún terreno elevado logra desviar su inmensa fuerza. Las temperaturas descienden a 40 grados bajo cero y continúan cayendo. La sensación térmica hace que el frío percibido supere los 45 grados bajo cero. Cualquier piel expuesta se congelará en cuestión de minutos. En solo segundos, el metal se quiebra y el agua se convierte en hielo. Una estructura blanca y abovedada se mantiene firmemente anclada a la tierra estéril. En medio de esta meseta helada, una columna de humo se eleva de su interior. Una familia duerme cálidamente en su interior. Esta vivienda en particular se conoce como ger. Los occidentales la llaman a menudo yurta, pero ese término en realidad significa territorio, no un lugar de refugio. Estas residencias transportables han albergado a pastores nómadas durante 3 milenios. En inviernos capaces de matar a humanos desprotegidos en cuestión de horas, el ger trasciende la definición de una simple tienda de campaña. Representa un ingenioso mecanismo diseñado para soportar condiciones extremas. La adversidad ha perfeccionado cada componente, y cada detalle está meticulosamente calibrado para resistir un paisaje que no ofrece santuario natural. La cuestión no es si el ger es eficaz. En cambio, la pregunta es ¿cómo lo logra? Como una construcción circular de madera y lana consigue producir un calor tropical cuando el mundo exterior intenta congelarlo todo. La vasta estepa impone restricciones increíblemente duras. Las temperaturas a menudo descienden a menos 40 grados Celsius. Bajo condiciones extremas, el termómetro puede registrar unos escalofriantes menos 50 grados Celsius. La elevada altitud mantiene el aire gélido atrapado sobre la meseta durante meses enteros. El sistema de alta presión siberiano se asienta sobre la zona, afianzando el frío extremo. Sin embargo, la temperatura por sí sola no es el único presagio de muerte. El viento gélido amplifica drásticamente la sensación de frío. Desprovisto de árboles o terreno variado que impida su paso, el viento acelera a través del vasto terreno, generando corrientes laminares que impactan las estructuras con inmensa fuerza. Un edificio rectangular presenta una fachada plana a este embate. El viento golpea contra su pared, generando alta presión en un lado y un vacío peligroso en la cara opuesta. Este diferencial de presión crea fuerzas de sustentación y arrastre, lo suficientemente potentes como para arrancar los tejados convencionales de sus anclajes. La ger posee una forma cilíndrica. Los análisis aerodinámicos revelan que las construcciones circulares disminuyen el coeficiente de arrastre en aproximadamente un 30% en comparación con sus equivalentes rectangulares. El viento no impacta violentamente la ger, más bien, fluye elegantemente alrededor de sus contornos. El techo cónico de perfil bajo dirige la presión del viento hacia abajo, evitando eficazmente la creación de sustentación ascendente. Cuanto mayor es la fuerza del viento, más firmemente la estructura se presiona contra la tierra. Esto no es una mera casualidad. Es la culminación de un diseño evolutivo. La estepa prueba rigurosamente cada estructura contra 4 categorías distintas de calamidades invernales catastróficas, cada una con una denominación única. Chagan Sud, también conocida como la muerte blanca. Nevadas prodigiosas sepultan el paisaje en capas que pueden superar la cintura. La masa acumulada en el techo cónico requiere una limpieza diligente cada pocas horas para evitar fallos estructurales. La nieve aísla completamente la ger, cortando todo acceso a pastos y fuentes de agua vitales. La familia se ve obligada a excavar túneles para acceder a los corrales del ganado. La nieve acumulada forma una barrera aislante alrededor de la base de la vivienda, pero esta protección conlleva un inconveniente importante. La nieve amontonada obstruye las aberturas de ventilación, atrapando el humo y el monóxido de carbono si el aparato de calefacción funciona de manera ineficiente. El pastor debe sopesar el aislamiento térmico frente al peligro de asfixia. Karzud, conocido como la plaga negra. Esto significa una frigidez extrema sin nevadas. Las temperaturas caen en picado a menos 40 grados Celsius o incluso más bajas. Sin embargo, el cielo permanece despejado y el suelo queda expuesto, sin nieve que se derrita. Todas las fuentes de agua se congelan por completo. El acceso a los pozos de agua se vuelve imposible. Los pastores se ven obligados a romper grandes formaciones de hielo o a derretir la poca nieve que se acumula. Dentro de las áreas protegidas, la ausencia de una barrera de nieve deja los cimientos de la vivienda vulnerables a los vientos abrasivos. Este proceso extrae el calor a través del material de fieltro donde entra en contacto con la tierra congelada. Los animales de granja, incapaces de excavar a través del hielo para alcanzar el forraje, comienzan a perecer de hambre. Esta forma particular de Dud no desafía la infraestructura física, sino las provisiones almacenadas. Sustento, fuentes de energía y alimento para el ganado guardados para una crisis. Yud Tumoral,
también conocido como la perdición de hierro. Comienza un periodo engañoso de clima primaveral. La temperatura ambiente sube por encima de 0 grados Celsius durante 1 o 2 días. La nieve se transforma en un estado semilíquido, seguido de un regreso abrupto de las condiciones gélidas. Esta rápida congelación solidifica todo, creando un terreno que parece de cristal. Una capa de hielo envuelve la tierra en una cubierta inflexible. El suelo resulta impenetrable para los cascos de los caballos. Las ovejas no pueden desenterrar la vegetación verde que hay debajo. Los rebaños se enfrentan a la inanición, paradójicamente situados sobre un alimento al que no pueden llegar. Con su elevado albedo, el hielo refleja la luz de la luna y las estrellas, amplificando el proceso de enfriamiento radiativo. Durante la noche, la temperatura interior de la yurta puede descender a un ritmo acelerado, superando la de los periodos fríos ordinarios. La razón subyacente es que el propio suelo se ha convertido en una superficie reflectante, reflejando la pérdida de energía térmica en estado congelado. Conocido como Kitadud, encarna un frío mortal. Lo que observamos es una aberración térmica sin paliativos. No hay nevadas, ni tormentas de hielo. Simplemente un frío intenso que desciende muy por debajo de los puntos de referencia históricos establecidos. Las temperaturas descienden a menos 50 grados Celsius, o incluso más. Estas temperaturas evalúan rigurosamente la máxima resistencia térmica de la yurta y las reservas metabólicas de quienes residen en ella. Cualquier piel expuesta se congela por completo en menos de 2 minutos. La respiración se transforma instantáneamente en cristales de hielo en el aire. Golpear herramientas de metal hace que se rompan. La estufa exige una combustión incesante, devorando combustible a un ritmo que amenaza con agotar las provisiones de invierno. Las familias se apiñan bajo montones de pieles de oveja, restringiendo el movimiento para conservar preciosas calorías. Este escenario revela qué yurtas se construyeron con integridad y cuáles escatimaron en la densidad del fieltro o en la seguridad de sus bandas de tensión. Estos eventos catastróficos solían ocurrir una vez cada 10 años, lo que permitía a los pastores tiempo suficiente para restaurar sus poblaciones de animales y reponer sus reservas entre cada desastre. El cambio climático ha acelerado este ciclo. Estos eventos ahora se repiten cada 2 o 3 años, ejerciendo una presión sin precedentes sobre las estrategias de supervivencia tradicionales. A pesar de esto, la yurta perdura como el refugio más eficaz. Su diseño perfeccionado durante más de 3000 años de presiones evolutivas para gestionar con precisión estas condiciones extremas. El armazón de la silla está hecho de madera específica, sauce, abedul o alerce, seleccionada por su flexibilidad inherente cuando se somete a tensión. Los lados del recinto están formados por segmentos de celosía plegables, conocidos como cana. Cada segmento comprende una red de listones de madera unidos en sus intersecciones, creando aberturas romboidales capaces de expandirse o retraerse mediante una acción de tijera. Esto no sirve como mera ornamentación, sino como un diseño geométrico para distribuir las cargas. Si la nieve se acumula en el dosel, su masa ejerce presión sobre numerosos soportes del techo, que a su vez presionan las paredes de celosía. Esta configuración romboidal transmite eficazmente la fuerza descendente a la tierra, evitando la concentración de tensión en cualquier punto solitario. Su flexibilidad inherente evita un colapso desastroso durante vendavales potentes. En lugar de fracturarse, la pared cede y se mueve con las fuerzas. No se emplean sujetadores metálicos para conectar las tiras. Cuando las temperaturas caen en picado a menos 50 grados Celsius, el metal pierde su ductilidad y se vuelve frágil. Además, el metal canaliza directamente las temperaturas gélidas hacia la construcción, formando así conductos térmicos a través de los cuales el calor puede disiparse. Por el contrario, los mongoles utilizan judier, que son tiras de piel de camello sin procesar. Cuando se humedece y se aplica, la piel se contrae al secarse, formando una unión más segura que cualquier nudo atado manualmente. Sin embargo, a diferencia del metal, la piel animal curada mantiene su flexibilidad. Durante una fuerte tormenta de nieve, mientras el Her tiembla, las conexiones hechas de cuero absorben la fuerza cinética, permitiendo un ligero movimiento de rotación sin fracturarse. La construcción reacciona con adaptabilidad, doblándose en lugar de fracturarse. Las vigas de soporte del techo descienden de un elemento circular central, alcanzando el borde superior de las paredes. La fuerza gravitacional los arrastra hacia abajo y hacia afuera sin impedimentos. Tal fuerza hacia afuera haría que las paredes se aplanaran. La solución implica el koshlan, que son cuerdas sustanciales de lana entrelazada, que abarcan la circunferencia superior de la celosía. Estas bandas de sujeción transforman la presión hacia afuera del techo en una tensión circunferencial constrictiva, uniendo así los segmentos de la pared con mayor firmeza. La física subyacente establece un ciclo autorregulador. Una carga aumentada sobre el techo produce una fuerza hacia afuera más significativa, intensificando así la tensión dentro de las bandas, lo que a su vez
asegura las paredes con mayor firmeza. El edificio inherentemente gana fuerza, bajo las mismas circunstancias que normalmente llevarían a su destrucción. En el cénit se encuentra el tuno, el componente circular de madera principal, a través del cual se extiende cada soporte del techo. En las yurtas más compactas, el anillo central mantiene su propia estabilidad, sostenido exclusivamente por la fuerza de compresión ejercida por los soportes. Para construcciones más sustanciales, un par de pilares verticales le proporciona su base. El tuno está diseñado para soportar una tensión considerable, originada por numerosos soportes convergentes. Para evitar fracturas, a menudo se le da forma con vapor o se une mediante mortaja y espiga a partir de madera robusta. Sin embargo, la función del tuno va más allá de la mera integridad estructural. Representa la única abertura dentro de todo el edificio. Fluidiona dualmente como ventana de techo y como salida de humo. Además, opera como un dispositivo para marcar el tiempo. Una familia hábil es capaz de desmontar todo este conjunto en un plazo de 30 a 60 minutos. La celosía se pliega. Los soportes se utilizan para asegurar las cubiertas de fieltro enrolladas. Todos los componentes se cargan en un par o trío de dromedarios. Alternativamente, un solo carro tirado por bueyes puede realizar esta tarea en 1 o 2 horas. La guerra se restablece. Esta transportabilidad inherente trasciende la mera conveniencia. Representa la salvaguarda primordial contra la catástrofe. La estructura de madera le confiere tanto su forma como su integridad estructural. No ofrece aislamiento térmico. El material aislante consiste en fieltro, originario de Mongolia. El SU es un tejido no tejido que posee características termodinámicas. Esto lo distinguía de todos los materiales contemporáneos. La lana de oveja es la materia prima para el fieltro. Minúsculas escamas envuelven las fibras de lana. Cuando se someten a calor, humedad y perturbación mecánica, estas escamas se entrelazan. Esto forma una estera compacta e inseparable. La producción de fieltro en la estepa es una empresa colectiva e industrial. Toda la familia extendida participa en esto. Ocasionalmente, los campamentos adyacentes también se unen. El proceso de esquila tiene lugar durante la primavera. Esto se hace para recolectar la gruesa capa interna que creció para el invierno, la cual había aislado a la oveja contra la ola de frío anterior. La lana conserva su textura grasosa y rica en lanolina. Esto ayuda a las fibras a deslizarse y entrelazarse durante el proceso de afieltrado. La lana sin hilar se extiende sobre la tierra. Luego se clasifica meticulosamente para eliminar materias extrañas, como rebabas, tierra y excrementos desecados. Posteriormente se humedece con agua. Ocasionalmente se combina con suero de leche o leche agria, funcionando como un elemento aglutinante. La lana húmeda se enrolla firmemente alrededor de un poste de madera, formando una forma cilíndrica con un diámetro comparable al de un torso humano, aproximadamente 30 a 40 centímetros. Esta lana fresca es envuelta por una pieza de fieltro envejecido, conocida como el fieltro madre, que la protege durante el riguroso tratamiento al que será sometida pronto. Esta capa protectora asegura que la lana naciente evite desgarrarse o formar áreas vulnerables, incluso cuando es sometida a innumerables golpes contundentes. Posteriormente, el rollo se asegura a una cuerda y es arrastrado por un caballo por la estepa durante varios kilómetros. En ocasiones, el fardo es remolcado por un caballo al galope veloz para lograr la mayor energía de impacto posible. Alternativamente, tanto jóvenes como adultos arrastran el paquete por terreno irregular, cantando melodías de trabajo sincronizadas para coordinar sus acciones. Este impacto repetido compacta la lana, obligando a sus diminutas escamas a engancharse y entrelazarse, produciendo simultáneamente suficiente calor por fricción para intensificar el procedimiento de afieltrado. Después de muchas horas de arrastre, la masa cilíndrica se desata. La lana, que antes era una colección de fibras sueltas, ahora se ha convertido en un tejido compacto y cohesivo. Sin embargo, la operación sigue incompleta. El fieltro es posteriormente vuelto a enrollar desde una orientación alternativa y sometido a arrastre adicional, garantizando una compactación uniforme y erradicando cualquier área frágil. Una lámina de fieltro terminada podría ser arrastrada a una distancia de 10 a 15 kilómetros durante un periodo de 2 días. El resultado final es un panel sustancial y pesado, ocasionalmente alcanzando un grosor de 4 o 5 centímetros. Este material puede ser recortado y contorneado para adaptarse a la estructura del GR. Varias capas de este fieltro envuelven el edificio, con las secciones más sustanciales asignadas a la fachada norte, que experimenta la mayor fuerza del viento, y a la abertura sur, donde la pérdida térmica es más frecuente. Su grosor es considerable. Sin embargo, el fieltro no solo impide el frío, produce calor de forma proactiva. La lana posee propiedades hidrofílicas, atrayendo la humedad de la atmósfera circundante. Dentro de un GER, la atmósfera es húmeda debido a las exhalaciones de quienes duermen y al vapor que emana del té caliente. Cuando los paneles de fieltro áridos absorben esta humedad, se desarrollan enlaces de hidrógeno entre las partículas de agua
y los componentes de aminoácidos de la lana. Esta formación de enlaces es un proceso exotérmico, liberando energía térmica. Las investigaciones revelan que un solo kilogramo de lana desecada es capaz de emitir aproximadamente 100 vatios de potencia térmica durante varias horas, a medida que absorbe humedad. En consecuencia, cuando las temperaturas nocturnas disminuyen y la humedad relativa interna aumenta, las paredes producen calor químicamente. El fieltro funciona como un acumulador térmico, moderando la temperatura interna frente a las condiciones externas de congelación. El aislamiento contemporáneo resulta ineficaz en el entorno de la JER debido a su naturaleza impermeable. Los materiales de fibra de vidrio y espuma retienen la humedad, que posteriormente se condensa y solidifica en una capa helada, comprometiendo así sus propiedades de aislamiento térmico. El fieltro es transpirable. Facilita el paso de la humedad a través de la pared, permitiendo que se sublime externamente, preservando así la sequedad y eficacia del aislamiento. Este enfoque para la regulación de la humedad tiene una importancia equivalente a la impedancia térmica. El aislamiento térmico desprovisto de una fuente de calor es meramente un recinto gélido en un entorno que carece de madera combustible. El pueblo mongol aprovecha su única y abundante fuente de energía, la energía solar que su ganado convierte en excremento. La combustión de madera se destina exclusivamente a estructuras, no a la generación de energía. Más bien, los pastores recogen y desecan los productos de desecho animal. El estiércol bovino argal se deseca rápidamente y arde velozmente con una llama intensa. Funciona como combustible de verano para hervir agua rápidamente, pero ofrece un calor prolongado e insuficiente. El kurgan, una amalgama comprimida de excremento ovino y caprino, funciona como fuente de energía invernal dentro de los corrales de animales. Los animales ovinos compactan sus heces en densos estratos mezclados con orina y tierra. Los pastores dividen este suelo solidificado en bloques compactos. Estos bloques poseen una densidad energética que oscila entre 14 y 16 megajulios por kilogramo, un valor comparable al del carbón pardo. Arden con una intensidad gradual y latente, proporcionando un calor radiante constante que persiste durante las largas noches de invierno, sin necesidad de reabastecimiento frecuente. El aparato de calefacción se sitúa precisamente en el epicentro geométrico de la JER. Esta disposición no es meramente una elección cultural. Representa un diseño termodinámico óptimo. La unidad de calefacción en sí, generalmente fabricada de hierro fundido, presenta una forma cilíndrica y baja, con una superficie de cocción nivelada en la parte superior y una cámara de combustión debajo. En las últimas décadas, los barriles de petróleo de acero desechados se han transformado ingeniosamente en dispositivos de calefacción improvisados, seccionados y unidos meticulosamente para forjar compartimentos de combustión altamente efectivos. Situado hacia la entrada de la JER, el punto de acceso de la cámara de combustión facilita la reposición directa del combustible, evitando así la intrusión en el área sagrada adyacente al santuario. El tubo de humos asciende directamente, atravesando la abertura del techo. La sustancial variación de temperatura, con el fuego interno alcanzando alrededor de 600 grados Celsius dentro de la cámara de combustión y el aire exterior cayendo a -50, genera una inmensa corriente ascendente. Este efecto chimenea sirve como el mecanismo fundamental que impulsa todo el aparato de regulación térmica. El oxígeno nuevo es aspirado a través de las aberturas que rodean la puerta y, mediante ranuras de aireación intencionalmente diseñadas, situadas entre las capas de fieltro. Los humos se descargan eficazmente hacia arriba a través del conducto de humos. Esta abertura puede sellarse parcialmente con un deflector de fieltro durante condiciones climáticas severas, mitigando la fuga térmica mientras se preserva un flujo de aire suficiente para mantener el proceso de combustión. Este flujo de aire inherente anula la necesidad de ventiladores eléctricos o bombas de aire manuales. El proceso de combustión logra la autorregulación. Si la combustión disminuye, asciende un volumen reducido de aire caliente, lo que disminuye la corriente ascendente y permite una mayor afluencia de aire frío rico en oxígeno desde abajo, lo que a su vez reaviva la combustión. Todo el aparato mantiene su propio equilibrio. La energía térmica que emana de la unidad de calefacción central impacta el techo cónico y desciende a lo largo de las particiones curvas, estableciendo corrientes de convección inherentes que distribuyen el aire caliente hacia las zonas periféricas de descanso. La configuración esférica impide la formación de rincones fríos, donde el aire inmóvil podría acumularse y solidificarse. Cada metro cuadrado del ambiente interno se beneficia de la distribución térmica. Las literas están situadas a lo largo de la periferia, elevadas ligeramente sobre el suelo en estructuras de madera, para evitar el estrato de aire más denso y frío que se congrega a nivel del suelo. Durante los meses más duros del invierno, el aparato de calefacción funciona sin interrupción. Se requiere que una persona se despierte cada 2 o 3 horas durante el periodo nocturno
para reponer el suministro de combustible. Las familias establecen patrones de sueño rotativos. Con frecuencia, el hijo mayor asume la vigilia nocturna, adquiriendo responsabilidad y experiencia en el control del fuego, crucial para su futura vida doméstica. Permitir que las llamas se extingan por completo representa un peligro. Reavivar un fuego de cenizas frías, especialmente cuando la temperatura interna ha descendido por debajo de los 0 grados Celsius, podría llevar 1 hora o incluso más. Durante este periodo, el frío impregna el material de fieltro. En consecuencia, los dedos se vuelven demasiado insensibles para manejar la yesca de manera eficiente. El GR no se opone a los principios termodinámicos. Más bien los organiza magistralmente con una precisión comparable a la de sofisticadas instalaciones de calefacción. Mientras el GR proporciona el clima localizado, el organismo humano se ve obligado a adaptarse para sobrevivir dentro de sus límites. Este ajuste implica aspectos tanto nutricionales como metabólicos. El sustento de verano se compone casi exclusivamente de productos lácteos, leche de yegua fermentada, lácteos cultivados y cuajada de queso deshidratada. Esto se refiere al Chagani Day, o comida blanca, que purifica el cuerpo durante los periodos de abundante producción de leche. La estación más fría requiere el Ulani Day, conocido como comida roja, que es carne. El consumo diario de energía de un pastor en invierno a menudo supera las 3.000 a 4.000 kilocalorías. Su sustento es rico en lípidos animales y proteínas derivadas de carne de oveja, ganado vacuno y equino. La asimilación de estos macronutrientes concentrados inicia la termogénesis dietética, un mecanismo biológico en el que el organismo produce un calor interno sustancial simplemente a través de la descomposición del sustento. Estos pueblos nómadas encienden sus procesos metabólicos internos para que correspondan con el calor del hogar. Para superar el obstáculo logístico de transportar carne a través de grandes extensiones, los mongoles la deshidrataron y molieron hasta convertirla en borts. Este polvo de baja masa se mantiene viable durante muchos años y se transforma rápidamente de nuevo en un caldo potente y rico en energía. Esta provisión portátil permitió a las fuerzas mongolas viajar sin la carga de convoyes logísticos. Sigue siendo un elemento fundamental para la supervivencia. Las prendas ofrecen capas aislantes suplementarias mediante la retención deliberada de aire. El del, una prenda larga estilo túnica, envuelve la figura de quien la lleva y se ajusta con un cinturón de seda o algodón ceñido firmemente alrededor de la cintura. Este cinturón forma un compartimento cerrado sobre el pecho, reteniendo eficazmente el aire caliente cerca de órganos cruciales, como el corazón y los pulmones. Este compartimento funciona como una forma de protección térmica portátil. Los deals diseñados para el invierno están forrados internamente con vellón de piel de oveja, colocado hacia adentro, capturando así el aire cerca del cuerpo. Las pieles de lobo son especialmente valoradas para los adornos de los sombreros debido a su resistencia superior a la acumulación de escarcha inducida por la respiración en comparación con otras pieles, asegurando una protección facial libre de formación de hielo. El calzado mongol se caracteriza por sus punteras notablemente curvadas hacia arriba. Desde una perspectiva cultural, este diseño se atribuye al deseo de evitar perturbar a los espíritus terrestres. Sin embargo, la verdad termodinámica revela que esta configuración genera un espacio de aire directamente delante de los dedos. Al montar a caballo, los pies permanecen inmóviles y son susceptibles a lesiones por congelación. Esta cavidad de aire proporciona aislamiento, protegiendo los dedos de los pies del cuero gélido y los estribos metálicos. Cada componente combina a la perfección aspectos de vivienda, fuente de energía, sustento y vestimenta, todo meticulosamente adaptado a las idénticas exigencias ambientales. Además, la ayer sirve como un indicador temporal. Su alineación es constante. La entrada apunta invariablemente hacia el sur. Esto no se basa en creencias místicas. Una orientación hacia el sur protege la entrada de los intensos vendavales del norte y noroeste prevalentes durante el invierno de la estepa, salvaguardando así el interior de las corrientes de aire y la nieve acumulada. Sin embargo, la entrada orientada hacia el sur ofrece una utilidad adicional. Transforma todo el edificio en un dispositivo de cronometraje alimentado por el sol. Con la progresión del sol a través del firmamento y el haz de luz que penetra a través del tuno, atraviesa el entramado interno a un ritmo constante y previsible. El pueblo mongol segmentaba el día en 12 periodos, cada uno correspondiente a un animal del zodiaco, en lugar de emplear las divisiones horarias occidentales convencionales. La hora de la serpiente abarca de 9 a 11. Durante este intervalo, la luz del sol ilumina la parte occidental de la pared. El período designado como la hora del caballo abarca desde las 11 hasta las 13. El sol alcanza su punto más alto al mediodía. De 15 a 17 se observa la hora del mono. Durante este tiempo,
Los rayos del sol iluminan la zona de descanso oriental. El hogar alinea sus tareas diarias, como ordeñar, pastorear el ganado y preparar comidas, con la progresión de la luz solar. No se requiere un reloj mecánico. La vivienda funciona como su propio dispositivo para medir el tiempo. La disposición interna de la estructura sigue un orden jerárquico. Para evitar disputas durante largos periodos de vida en el interior, la sección directamente enfrente de la entrada, conocida como el Hoymore, ocupa la posición más estimada. Este espacio alberga el altar sagrado del hogar y representaciones fotográficas de los antepasados. Los miembros mayores de la comunidad y los visitantes se sientan en este lugar. Además, representa la zona más acogedora, al estar más alejada de cualquier corriente de aire frío que se origine en la entrada. La sección occidental de la vivienda está designada como la esfera masculina. Equipo de casa. Sillas de montar y recipientes llenos de leche de yegua fermentada se guardan en esta zona. Por el contrario, la parte oriental está reservada para las mujeres. Utensilios de cocina y artículos pertenecientes a los hijos se encuentran en esta área. La chimenea central se considera propiedad de Gal Galant, el espíritu del fuego. Arrojar basura o líquido a las llamas constituye una afrenta a la entidad que otorga calor y vitalidad. Atravesar el aparato de cocción es profanar su naturaleza sagrada. Tales prácticas ceremoniales fortalecen los mecanismos esenciales para la existencia continua. Se debe rendir la debida reverencia a la llama. Sin su presencia, el GR sería meramente un recinto gélido y cubierto de fieltro. La característica más avanzada del GR no es cómo está construido. En cambio, es su naturaleza transitoria. En un entorno propenso a calamidades devastadoras, donde el 90% de los rebaños podría perecer si se encuentran en un lugar inadecuado, el movimiento ofrece la única seguridad genuina. La verdadera seguridad se encuentra únicamente en el movimiento. Si las tierras de pastoreo se vuelven improductivas debido a la sequía o a un invierno severo los pastores emprenden una reubicación estratégica. Esto implica una retirada planificada a zonas de pastoreo de reserva, frecuentemente situadas a muchos cientos de kilómetros de distancia. Esto implica un movimiento calculado hacia pastizales alternativos, a menudo ubicados a varios cientos de kilómetros de distancia. La transportabilidad del GR permite que las viviendas humanas sigan su principal fuente de alimento, el ganado, en lugar de obligar a los animales a alimentarse cerca de una edificación permanente. Su naturaleza móvil permite que la habitación humana persiga al rebaño, que es su sustento, en lugar de hacer que los animales busquen alimento cerca de una estructura inmóvil. Esto representa el ajuste crucial que facilita la existencia humana en la estepa. La capacidad de desmantelar el campamento y partir de las tierras de pastoreo agotadas es, en esencia, la supervivencia. Las residencias inmóviles se transforman en trampas mortales. El GR funciona como un medio de escape. Su construcción seccional permite reparaciones a componentes individuales. Si un soporte del techo se rompe durante una tempestad, puede ser reemplazado sin necesidad de desmontar toda la estructura. En caso de que una parte de la cubierta de fieltro se deteriore, puede ser sustituida. El sistema es robusto y adaptable, capaz de funcionar incluso después de sufrir algún daño. Este principio fundamental de movimiento está siendo evaluado actualmente bajo nuevas circunstancias. El movimiento extenso de personas hacia la capital, Ulan Bator, ha resultado en extensos asentamientos de gers. Estos son asentamientos informales inmóviles, donde cientos de miles de expastores residen en gers permanentemente situados. Originalmente, la yurta fue diseñada para ser instalada en suelo desnudo y para su reubicación frecuente. Al ser ubicada permanentemente en un entorno urbano, el suelo subyacente se congela de forma perpetua, provocando una disipación térmica hacia la tierra. En la vasta estepa, el humo generado por fuegos alimentados con desechos animales se disipa sin demora. En el valle de Ulaanbaatar, la adopción de carbón sin procesar en lugar del combustible tradicional de estiércol convierte a estas yurtas en importantes contribuyentes a algunas de las contaminaciones atmosféricas más graves del planeta. Esos mismos elementos de diseño, concebidos para retener el calor, ahora capturan inadvertidamente partículas peligrosas en el aire. La construcción de fieltro sellado y la circulación de aire restringida resultan perjudiciales en estas circunstancias. Eliminar su portabilidad inherente altera todo el sistema interconectado. Esta vivienda, desarrollada para soportar los rigores de la estepa, es incapaz de resistir una existencia estacionaria. Lejos de ser un mero artefacto histórico, la yurta mongola representa una respuesta sumamente optimizada a una serie particular de desafíos termodinámicos y logísticos. Los vientos predominantes determinaron su configuración redondeada. Las temperaturas gélidas influyeron en la composición química de su lana. La disponibilidad de ganado determinó su fuente de energía. Los eventos adversos hicieron necesaria su capacidad de movimiento. Desde la minúscula estructura de las fibras de lana hasta el paso diario del sol por el tuno agujero de humo,
La yurta combina a la perfección numerosos sistemas en un aparato eficiente para la supervivencia, incluso a temperaturas que descienden a menos 50 grados Celsius. Un punto en el que la infraestructura contemporánea suele fracturarse y dejar de funcionar, la yurta opera sin fallos. Más de 3 milenios de mejora continua han dado como resultado una vivienda que gana fuerza bajo el peso de la nieve, produce calor mediante procesos químicos en sus paredes, marca el tiempo observando la progresión solar y puede desmontarse y reubicarse en menos de 60 minutos. Esta construcción circular de fieltro y madera establece un microambiente cálido, casi tropical, en el corazón de un páramo helado. La yurta demuestra de manera concluyente que la inventiva humana, cuando se armoniza con los principios naturales en lugar de oponerse a ellos, posee la capacidad de resistir circunstancias que aparentemente buscan erradicar la existencia. Funciona como un mecanismo de supervivencia finamente calibrado, perfectamente sintonizado con el ritmo del viento.